regional nacional, las herramientas que sin duda vamos adquiriendo gracias a UDEC Capacita en este programa nos hace reconocer, ¿cierto?, lo positivo que es capacitarse, desarrollarse a nivel de emprendimiento. Siempre junto a nuestro querido Jorge Lizama de UDEC Capacita, quien es parte, ¿cierto?, directa de este programa y de este contenido. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto que siempre estés con nosotros los días martes. Muy bien, gracias, Connie. Feliz de estar acá hoy día martes y hoy día encima con un estudiante, creo que destacado, que queremos conocer y queremos presentar a la comunidad para que motive e impulse también a otros emprendedores. Emprendedor, ¿verdad?, de varias cosas. Siempre hablamos de la importancia de, oye, ir reconociendo las cosas que quizás nos van haciendo mejor en la vida, qué puede servirnos, qué no. Y es súper bueno que podamos conocer el testimonio de Juan Sáez Mancilla, quien es profesor de educación diferencial y que tiene a su haber varios emprendimientos que hoy día nos gustaría reconocer. ¿Cómo estás, Juan? Es un gusto que estés con nosotros aquí en vivo y en directo para TVU. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, gracias a Dios. Soy como un emprendedor variopinto. Exacto. Busquilla, me gusta ir buscando posibilidades de emprender, uno para la comodidad personal, pero también para aportar y ofrecer un servicio a la comunidad que sea bueno, de calidad y al alcance de todos. ¿Cómo comienza la conexión justamente con Juan y la importancia de poder desarrollar la educación a nivel integral? Por ejemplo, yo soy mamá y creo que es súper importante, por ejemplo, el particularizar las clases, el tener la posibilidad de que los niños se vayan desarrollando con personas que obviamente los vayan haciendo desarrollarse en distintos ámbitos de la vida. ¿Cómo surge la conexión con él como emprendedor y cuál es la importancia de la educación hoy día integral? A Juan nos conocíamos de antes porque también tenía familia en San Rosendo, entonces nos seguíamos en redes sociales, uno a veces preguntaba por temas de su emprendimiento y con todo esto de la pandemia, comenzó un poco cuando empezamos a ofrecer estos programas para emprendedores en UDEC Capacita, que lo empezamos a hacer el año 2021, también a solicitud de los fomentos productivos, de las necesidades que fuimos viendo, de toda esta transformación que ya hemos hablado en varios capítulos respecto a la importancia de lo digital. Y Juan fue como un caso que en verdad empezó un emprendimiento en pandemia donde la única forma de darte a conocer era lo digital y no había un capital previo. Entonces ahí fue que lo conectamos y lo invitamos a participar del curso de redes sociales para que pudiera comprender más del marketing digital, sacarle provecho e impulsar sus marcas, que en la actualidad tiene más de una y ahí nos podrá contar. Juan, nosotros hablamos recién con las Marces, emprendedoras de Salinas, que ella dice, yo tengo Instagram desde el viernes. De las cosas que más me ha costado son el tema de las redes sociales. ¿Cómo fue para ti impulsar esa posibilidad de la virtualidad a través de capacitaciones como de Capacita? ¿De qué manera te han servido para poder desarrollarte en la gran cantidad de emprendimientos que vamos a ir reconociendo? Sí, cuando ingresamos al curso y previo al ingreso al curso, primero tuvimos una conversación con Jorge, una conversación de amigos. Entonces, en esa conversación surge como una necesidad básica de cualquier emprendedor, es cómo, por así decir, marketear o hacer visible tu negocio. Y desde ahí impulsar también estrategias de negocio para que sea sostenible y ojalá en el futuro escalable. Y desde ese punto de vista, desde ahí UDEC Capacita ofrece también como una malla curricular, por así decirlo, bastante robusta y que te va encaminando fácilmente en ir como conquistando distintas metas para que tú vayas diciendo como, oye, esto funciona. O sea, hoy día las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, son una herramienta de venta súper potente que hay que saber ocuparla. Y hoy día es el momento más propicio para vender por internet. Claro. Jorge, cuando llega un emprendedor y te dice, bueno, yo tengo las alfombras, tengo el emprendimiento de lo que es lo educativo, tengo el emprendimiento de lo que es, por ejemplo, el tema de los autos, tengo el emprendimiento, por ejemplo, del tema de los jacuzzis móviles. ¿Cómo se capacita, por ejemplo, a personas que a su vez tienen tantos tipos y estilos de emprendimientos diferentes? ¿Cómo se van encaminando a estas personas que de verdad tienen varias cosas a su haber?
a veces a mí me presentan alertas porque, bueno, ¿cómo distribuir el tiempo? Esta persona Claro, que estar con varias o cosas. ustedes dicen, ya enfoquémonos en uno o dos, o ya, bueno, démosles para adelante, pero ordenémonos. ¿Cómo se hace ese proceso de ayudar y de capacitar? Mira, y nosotros lo que hacemos en verdad es como cuáles son las herramientas transversales que pueden apoyar al emprendedor. Entonces, todas estas marcas que son de nichos distintos, porque distinto el jacuzzi o el público de educación que va enfocado a los padres, o ahora el de auto que va enfocado para las personas que invierten en un auto, que el auto se vea bien, tienen públicos objetivos distintos. Entonces ahí nosotros vamos a decir, bueno, como son públicos distintos no puedes tener una sola red social. Tienes que tener las redes sociales distintas porque yo siempre digo que el internet es muy focalizado, entonces si quiero buscar sartén en rojo, cuando yo coloque en Google sartén en rojo me tienen que aparecer los sartenes rojos, no pueden aparecer solamente sartenes de todos los colores. ¿Ya? Y esto conlleva a decir como que identifiquemos de que hay públicos distintos, por lo tanto se justifica redes sociales distintas. Que en otros casos cuando son productos complementarios, es decir, no sé, si ahora tiene el tema del lavado de auto y el de cerámico y va a vender productos de auto, ahí sería solamente una red social. Y después vienen aquellas cosas que son transversales, por ejemplo, como veíamos en pantalla, que son las gráficas. Entonces, todos estos emprendimientos requieren publicitarse, requieren decir el precio, requieren tener una imagen atractiva, requieren hacer como un afiche. Entonces requieren a veces también hacer como videos cortos y vamos enseñando así como cuáles son las herramientas que ya sea producto, servicio, algo inicial o que ya lleva tiempo, le pueda aportar para poder sacarle provecho a su emprendimiento. Porque sí, y algo que también conversamos con el equipo, y que hay Juan nos contará más, pero un poco Juan no tiene diseñador, es como el mismo que fue aprendiendo esta herramienta gratuita, que va haciendo la ficha de manera autodidacta, pero nosotros con una discapacidad, por ejemplo, sí tenemos diseñador. Y a veces tengo como discusiones porque desde lo profesional que es mi diseñadora, me saca gráficas que son preciosas, pero cuando yo la subo a un teléfono, no se ve bien, por ejemplo. Entonces, como ahí bien entra la experiencia de usuario, es decir, mira, tú tienes que pensar que alguien de 50 años va a ver esto de su celular y no tiene que acercar el teléfono para poder verlo. Y que son temas de cómo yo me coloco en el lugar de mi cliente al momento de ver una imagen o de ver un video, de cómo se va a escuchar o de los subtítulos. Entonces, todos esos elementos que en todo este rato podría ser cualquier contenido, la forma en cómo entregarlo que nosotros nos vamos preocupando y vamos enseñando a los emprendedores. Claro. Juan, me gustaría partir por el tema educativo, como profesor de educación diferencial. ¿Cómo es que decides comenzar con este primer emprendimiento y cuál es la importancia de una educación empática e inclusiva? ¿A quién apunta hoy día este servicio? Sí, LibrePiensa nace a inicios del 2016, cuando yo trabajaba todavía en escuelas. Sí, yo trabajaba, el último colegio que estuve fue el Colegio Salesiano aquí de Concepción, que tengo buenos recuerdos por lo demás. Pero yo tenía sentía una necesidad ligada con mis estudiantes de los programas de integración que veían que no tenían una oferta educativa de parte de ese colegio y de todos los colegios en realidad de la región que sea una experiencia educativa personalizada que atendiera a sus necesidades reales. ¿Por qué? Porque el trajín del colegio no da abasto. Exacto. No da abasto. Entonces, en ese sentido, con mi señora, que también es profesora de educación diferencial, decidimos, y si hacemos un negocio educativo que vaya ligado, que vaya enfocado a ese tipo de público, y comenzamos. Al principio fue durísimo. ¿Sí? Yo sin herramientas educativas, sin herramientas de negocio, cero herramientas, solo mis herramientas pedagógicas que yo creía que podían ser suficientes y no fueron suficientes. En el primer año estuve a punto de cerrar, en el segundo año también estuve a punto de cerrar, siempre al filo, hasta que ya me di cuenta que necesitaba ayuda en términos de negocio, ayuda en términos de marketing, ayuda en términos de contabilidad y cómo generar afiches, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese fue un tránsito bastante duro hasta que 5 años más tarde tomamos la decisión ya, nos independizamos 100%. Y esa fue la decisión más dura y ahí nos agarró la pandemia, nos agarró el estallido social. Y tuvimos un corto tiempo de decidir, chuta, esto no funciona. ¿Qué más hacemos? Sí, pues no funciona online porque claro, estamos en abril, en marzo tenía 20 estudiantes matriculados, de los 20 estudiantes me quedé con 3. Y quiero vivir solo de esto. Entonces ahí estaba la decisión, bueno, voy a tener que volver al colegio o no. Y decidí no volver al colegio y darle a la idea de impulsar un negocio que fuese 100% online, por lo tanto tuve que darle un vuelco al modelo de negocio y ahí también, en ese vuelco del modelo de negocio, que fue lento, porque me demoré de abril a agosto, septiembre, en que esto se acomodara recién, fueron varios meses así como
de trastabillarse, nacen también las alfombras. Las alfombras sanitizadoras como una oportunidad y dije, ¿qué es lo que le falta a la gente? Claro. Entonces, siempre ha estado el pensamiento como de emprendedores, ¿cuál es la necesidad de la gente hoy? Claro. Y en ese momento era el COVID, alfombra sanitizadora, que fue un boom. Ese es un punto que hemos ido conversando en otras oportunidades, la importancia de plantear y de estudiar lo que la gente va necesitando para buscar emprendimientos, ¿no? Sí, acá hay como dos enfoques que es como oferta-demanda, digo. Entonces, claro, la oferta es como en qué soy bueno o qué es lo que yo puedo hacer. Y la demanda efectivamente es como la pregunta que se Juan, ¿qué es lo que necesita la gente? Porque hay una gran diferencia en qué es lo que le gustaría a la gente y qué es lo que necesita la gente. Porque a mí me gustarían muchas cosas, claro, pero dado que los recursos son escasos, al momento de decidir qué comprar, voy a ir por lo que necesito. Es más importante la necesidad que el gusto, sí, entonces. Sí, porque el gusto en sí es un lujo. Y vimos que los lujos, por ejemplo, en tiempo de pandemia desaparecieron porque hoy día estamos con una expectativa de recesión para el próximo año que se habla no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y uno empieza a decir, bueno, el incentivo está para ahorrar, no está para gastar. Y ahí es donde empieza un poco la reflexión de decir, bueno, ¿qué es lo que se va a seguir gastando? Es aquellas necesidades. Entonces, es interesante después igual conocer cómo Juan dijo, bueno, de todas las cosas que podría hacer, ¿por qué llega a la alfombra? Es decir, claro, ¿qué fue lo que llevó a de la educación a las alfombras. Exacto, y imagínate también el cambio de paradigma de que acá uno tiene que romper prejuicios, porque decir, chuta, es profesor, tiene un negocio como del rubro educacional, y ahora se fue a un oficio, porque el hacer alfombra es un oficio. Entonces, también me imagino que tuvo que haber sido rentable, pero hacer ese cambio requiere esa plasticidad mental también y esa flexibilidad como persona de ir liderando. El atrevernos a diversificar, el atrevernos a, no sé, incursionar en cosas que probablemente no conocemos, pero con las ganas, ¿cierto? Obviamente que podemos tomarlo dentro del desarrollo de nuestro emprendimiento. Y luego, ¿cómo llegaron los jacuzzi, el jacuzzi móvil? ¿Cómo llegó ese modelo también de emprendimiento? Producto de lo mismo, de que ya estaba 100% decidido en ser independiente, porque tenía que cuidar a mi hijo. Tomamos como, en realidad la decisión central acá es la familia, es la comodidad de la familia. Yo creo que cualquier emprendedor... Estamos viendo fotos del jacuzzi, para que la gente lo tenga ahí como posibilidad. Cualquier emprendedor tiene como centro el bienestar familiar y el bienestar personal. Entonces, frente a esa decisión ya tomada de ser independiente, de no tener jefes, está también esa otra arista también de desafío de, bueno, ¿qué vamos a hacer en los meses que son malos? Que para el rubro educativo los meses malos son enero, febrero, marzo. Y ahí nace la idea de jacuzzis, que con mucho orgullo decimos que nosotros fuimos la primera empresa de jacuzzi aquí en Concepción. La primera idea de negocio de jacuzzi, que lamentablemente tuvimos que cambiar después el nombre, producto que una empresa china muy grande, que tiene la marca registrada Jacuzzi, nos cerró Facebook, sin ningún prejuicio, nos cerró Facebook de una, y después nos empezó a enviar correos con que si es que no cambiábamos el nombre de la marca Jacuzzi, íbamos a empezar un proceso de demanda. Perfecto. Ese tema es sumamente relevante. Sí, no habíamos tocado eso, de repente cuando nos pasa que los nombres tienen que ver con otros nombres que ya están registrados, eso es inminente, ¿no? Que cierren las redes y todo eso. Sí, ¿No se puede hacer nada al respecto? No, y es relevante porque la empresa, y lo conversamos en su momento también con Juan, es una empresa china que no tiene presencia en Chile, ya no vende nada en Chile, entonces Juan está como en Concepción, el Gran Concepción, es decir, ¿cuántos tenías? 8 jacuzzi hasta el momento, entonces tampoco era así como una gran empresa que fuera a ser como un competidor, ni fabricaba jacuzzi ni nada, pero estas empresas grandes tienen empresas de abogados, entonces tú le pagas al estudio de abogados porque te esté salvando de demanda. Entonces el abogado le dice a la empresa, para poder cobrar su facturación, mira que hay alguien que no está comiendo el nombre, hay que evitar que se diluya la marca. Y esto lo tiene Facebook, lo tiene Meta, toda la grande corporación tiene un estudio de abogado. Entonces esos estudios de abogados están constantemente viendo riesgos o en verdad justificaciones de demanda. Y cuando una empresa, al comienzo puede que lo dice, no importa, pero cuando registra la marca, cuando empieza a crecer, ocurren cosas como esta. Y no es el primer caso, yo he escuchado por lo menos 10 casos similares, que te llega un correo y te llega un correo de un abogado que si no la baja te van a demandar. El caso de Mel Gibson también, que también lo tuvimos y hace poco nomás escuchaba a otros de que le hicieron cerrar una marca a un programador, por ejemplo, iraní.
y que él era un programador y tenía un código que se parecía a la marca, a una empresa tecnológica, y él, bueno, se enojó, cerró su código y cerró toda su página de códigos abiertos y afectó en 15.000 millones de dólares a Facebook, Netflix, entre otras empresas, sin mala intención, solamente porque esos códigos eran parte de códigos de programación. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros tener ojo a la hora, por ejemplo, de tener el nombre de nuestra marca para así que no pase este tipo de problemas? Ahí es donde existe, meternos a Google, meternos a redes sociales y poner, por ejemplo, el nombre de nuestra marca, a ver si es que hay otras similares. Por ¿Cómo ejemplo, se puede claro, hacer para cuidar eso? el dominio web es una cosa, yo puedo tener a nick.cl donde me dice las páginas que son .cl, en cualquier, por ejemplo, GoDaddy que te ve como los .com, entonces te dice qué dominio está disponible o no, y si el dominio está disponible significa que esa marca no más probable que esté disponible. Ya. Pero sobre todo, la recomendación es nunca tener como nombres tan genéricos, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora yo hablaba con otro que tenía un nombre de Recupera, y yo le dije, mira, está bonito todo, pero Recupera es un nombre genérico, no te lo van a dejar como registrar, de ya. seguro que hay algo similar que va a ser Recupera más algo, y que te van a pedir bajar la marca, Ya. y el emprendedor a veces llevaba su idea, me dijo, no, que ya esto está definido, fue como, ok, yo ya advertí. Pero se te lo están advertí. diciendo. Como si nos están diciendo, va a ser problemático el nombre. Bueno, Y al final trae más costos, que implica meter abogado, y si ya estoy haciendo una inversión, es decir, por la infraestructura y todo, INAPI. INAPI está hecho en Bio, es una oficina que es de protección intelectual, donde Ya. ellos te asesoran, te aconsejan. hoy un día podríamos tenerla registrar la a la marca para conocer detalles de lo que Deberíamos realizan. efectivamente para INAPI, poder porque, ayudarnos. De hecho, en un momento nosotros registramos quesos Cram, que me acuerdo de un emprendedor de Los Ángeles. Y Ya. quesos Cram significaba queso en suizo. Y como eran dos nombres genéricos de queso, te rechazaban el nombre. Entonces yo esfuerzo en pagarle a un diseñador, en mandar a hacer un folleto. Y te una bajen el página. nombre. Tienes que hacer todo de nuevo. Entonces Sí. lo principal es cómo escoger un nombre. Había un profe que en un curso que tomaba de creatividad en Santiago, y él decía que para poder crear un nombre era algo que ojalá cuando yo lo metiera en Google no existiera. Entonces nos obligaba a crear una marca ¿Viste? que cuando Eso es tú lo bueno. googleas te dijera no existe resultado. Imagínate lo complejo que meterse a Google que te diga no existe resultado. Y si le ponemos, por ejemplo, ya el nombre más una K al final o una C al final, que no sea exactamente el mismo, pero que tenga ese salvavidas de, por ejemplo, una letra o algo. ¿Eso puede ser? Exacto. Muchas veces también son la combinación de las iniciales de, no sé, Jorge Isama JB, y se crea una mezcla con las iniciales y los logos, y ya van siendo más temas Claro. personalizados. Y si contrata un diseñador, también es responsabilidad del diseñador chequear que la marca no se parezca, por ejemplo, a otras marcas. Ya. Y eso es fundamental, porque si no, también si me pueden cuestionar la marca por tres motivos. Por similitud de nombre, por similitud de imagen o por similitud de fonética. Entonces, por alguno de esos tres motivos me pueden bajar una marca. Perfecto. Siguiendo con Juan, educación, el tema de los jacuzzis móviles, el tema de las alfombras sanitizadas. ¿Y cómo es que decides también la estética automotriz? ¿Y por qué razón ya vamos con el cuarto emprendimiento? Sí. Bueno, este es el último emprendimiento. ¿En qué momento? Ahora. recién, es reciente. Le contaba a Jorge ahora que recién este fin de semana comencé a pulir autos. Ya. ¿Ya? Y básicamente porque... Ahí estamos viendo Sí. el afiche, ¿no? De lavado. ya Lavado aprendí, ahora full. ya no se llama... Servicio incluye. se Ahí está llama lo que full. incluye el servicio. Sí. Cuéntanos todos los detalles. Bueno, el tema de la estética automotriz nace también con esa necesidad de qué vamos a hacer en verano. Producto de que el tema educativo, el rubro educativo es muy fuerte durante marzo a diciembre, pero en verano decae mucho la venta. ¿Ya? Entonces, nace la idea también de lavar y pulir autos, porque es un rubro que está también en un ascenso importante y me gusta. Aparte me permite estar en mi casa, estar con mi hijo, insisto, el tema familiar también es central acá. ¿Y en qué consiste el tema del pulido, el detailing? Se llama el detailing automotriz. Básicamente es lavar, descontaminar, pulir y proteger el auto. La protección se hace con una o cera o capa de cerámico, y los cerámicos duran entre 2 a 3 años. Entonces el auto queda totalmente hidrorrepelente, es como todo un mundo entero ahí por conocer. Buenísimo. De hecho, uno le da profundidad a la pintura. Cuando uno ve un auto que está con detailing o está con tratamiento cerámico, se nota de inmediato, porque es como que si yo viese la pintura resaltar. Lo que te iba a preguntar también, Jorge, es un punto que toca Juan que me parece súper importante. ¿Cómo sobrevivir probablemente los meses en que nuestro emprendimiento decae? ¿Es una opción, por ejemplo,
aprender quizás de otros emprendimientos o ir desarrollando otro emprendimiento? ¿O hay otras formas quizás de poder superar justamente esos meses donde nuestros emprendimientos bajan ventas o bajan en general? No, hay que conocer los ciclos de los negocios. Al igual que Juan, nosotros también estamos en el rubro educativo, hacemos cursos y efectivamente enero, febrero y marzo para nosotros son meses súper lentos. Porque la mayoría de las empresas están de vacaciones, cierran, no están pensando en tomar un curso de capacitación, es mucho menor el porcentaje. Y en nuestro caso tenemos diseñado, por ejemplo, el flujo de caja de que ese tiempo es bajo y el personal se redistribuye a la actualización de contenido. Entonces, enero, febrero, marzo es donde el equipo se pone a crear los cursos que son tendencia, por ejemplo, para el próximo año 2023, actualizar en plataforma. Pero es porque nosotros ya somos una mediana empresa donde tenemos un flujo que nos permite pagar los sueldos esos 3 meses y está dentro de nuestra planificación. A mí hay una definición que me encanta, la diferencia entre emprendimiento y emprendedor. O sea, perdón, entre emprendedor y empresario, o entre emprendimiento y empresa. Que el emprendedor es un poco todavía como Juan, que todavía no sabe cuál va a ser el flujo el próximo año. Todavía es un riesgo que tiene que ir acomodando, conociendo ya. Por ejemplo, Libre piensa que lo educacional ya llega a un punto como ser empresa. Ya sabe cuánto es lo que puede lograr de marzo a diciembre y que el otro mes es un bajo. Tengo claridad, entonces ya puedo tomar información con esa claridad. Los emprendimientos no, como que están probando. Nosotros en Capacita ya igual somos empresa porque sabemos los meses buenos y los meses malos. De hecho, yo intenté revertir esa situación este año contratando gente, no lo logré porque el rubro tiene esa lógica. Y eso también es como importante mencionar, entender cómo funciona el rubro. Y de ahí yo tengo 2 opciones. Es decir, bueno, o acepto que esos meses voy a tener baja demanda y acomodo de forzar quizá octubre, noviembre, diciembre a vender mucho más, o tengo que buscar un rubro complementario a mi negocio o algo diferente. Cuando soy más chico es más fácil. Cuando una empresa es grande entramos igual con temas legales, con temas de personal, con los contratos de trabajo del equipo, entre otras cosas. Entonces, efectivamente, si yo estoy emprendiendo y veo que tengo meses malos, lo peor es aguantar a veces. Porque en ese aguantar y manteniendo equipo, y también lo digo por experiencias personales, que nosotros hemos mantenido equipo, al final me quedo sin recursos para poder reinventarme, me quedo al final igual sin poder pagarle a la gente y me quedo en una situación como de baja autoestima o de sentirme desmoronado, porque sentí como que lo di todo y no funcionó. Y a veces fue el instinto más que los datos, y ahí es lo importante de tomar información basada en datos. O sea, es claramente importante prepararnos para esos meses, reconocer que nuestro emprendimiento en, por ejemplo, enero, febrero, sin duda que va a bajar, entonces ahí o reestructurar o buscar el mecanismo de poder obviamente replantear lo que viene para todo el año. Mi mamá, por ejemplo, tiene un taller de costura y hace uniformes escolares, hace ropa, y efectivamente de ella entre los meses de septiembre a noviembre, diciembre, no sale casi nada de ropa porque ya está como terminando el año y el niño va a crecer y no van a comprar y como que se aguante. Entonces empezó a decir, bueno, ya trabajo con la mano, hago esto, y empezó a hacer tazones, empezó a hacer platos, empezó a que está en una zona media turística, entonces a ofrecer esos productos personalizados también para empresas como regalos, se fue reinventando. ¿Qué es lo importante que tiene que hacer el emprendedor? Es decir, mira, para poder crecer, si yo ya converso con gente que es mi cliente, pregunto, bueno, ¿qué más me podría comprar esta persona? ¿Ya? Entonces ya antes de entrar al programa nos conversamos y bueno, yo le decía, pero el cerámico dura 2-3 años, entonces va a tener un cliente cada 2-3 años. Y buscar clientes es un poco difícil, entonces sí, pero después le puedo vender productos, le puedo vender el mantenimiento. Después el jacuzzi, después la educación para los hijos y después, ¿sí o no? Exacto, entonces si yo ya tengo un cliente fidelizado, tengo que ir buscando qué otras cosas le puedo vender a esos clientes. Y si ya los clientes son pocos, entonces tengo que empezar a buscar a qué otros clientes les puedo vender. Claro. Son como los dos focos, porque imagino que los jacuzzi igual el momento era solamente San Pedro, después Concepción, y ya después decía, bueno, Chihuayante queda lejos, entonces ya no voy a crecer más allá a la distancia por la benzina, por qué sé yo, y ahí uno empieza a reinventar. Y también es cómo administro los recursos, ¿ya? Porque decir, bueno, si me quiero reemprender o quiero hacer otra cosa, ¿de dónde voy a sacar ese capital? Entonces ya yo puedo también ir planificando, decir, como mira, llega un punto donde, ok, los jacuzzis partieron solos. En un momento yo vi que habían como 5 o 6 empresas de jacuzzi y la gente empezó a comprar publicidad para comprar tu jacuzzi en la propia casa a 12 cuotas. Entonces claramente, me imagino que en algún momento tuviste que empezar a deshacerte de algunos jacuzzi porque iban en descenso y ahí es como, bueno, esa plata me la gasto y la reinvierto en otra cosa. De hecho, lo que hice fue reinvertir. Los jacuzzi que ya se le estaba acabando el periodo de garantía, tienen 1 año de garantía los jacuzzi. Entonces, si fallan, yo los mandaba a Santiago y me lo arreglaban gratis. Pero ya cuando se estaba acabando el periodo de garantía, dije, chuta, si falla, me va a ser un costo asociado que no quiero asumir. Entonces, ese riesgo, dije ya, lo vendo el jacuzzi, lo reinvierto. Lo que hice fue vender un par de jacuzzi y reinvertirlo
en lo que ahora es full time, que es lo de estética automotriz, básicamente. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de lo que es lo virtual, el Instagram? ¿Cómo ha servido también en un contexto de pandemia donde podemos tener obviamente clientes a lo largo incluso del país? ¿Cómo se ha sentido ese trabajo virtual que sin duda se explota en un contexto sanitario, pero que se queda sin duda, yo creo, para todos los emprendedores y todas las personas que lo utilizan? Sí, yo al principio no le tomé el peso. No le tomé nunca el peso. Pero cuando vi la necesidad de esos meses que fueron muy malos a principio de la pandemia y que tenía que LibrePiensa ser visible para el público, me armé de valor y me empecé a grabar. Ya. Empecé a grabar, ¿Cómo fue eso? Sí, no fue. ¿Cómo fue la primera grabación? No, ¿Quién te apoyó? Mi señora estaba ahí pero, grabando, ¿no? Sí. Conocí los teleprompters, no tenía idea lo que eran los teleprompters. Entonces, habían aplicaciones de teleprompter donde al principio yo colocaba una hojita y leía, pero se notaba mucho que estaba leyendo. Entonces era como, chuta, no, grabemos de nuevo. Y después llegué a los teleprompters y en el teleprompter era como yo estar hablando y decía, parezco que no estoy leyendo. Claro. Entonces, ¿dónde sacaste un teleprompter? ¿Ah? ¿De dónde se saca? Una aplicación. ¿Hay aplicaciones? Mira. Lo colocáis en el iPad y excelente. en tablet. BitView se llama, hay una aplicación. Buen dato. Sí. Y luego de eso llegó un programa de televisión al Canal 13 que se llama aquí, no me acuerdo el nombre específico. Pero era un programa nuevo, envía tu video emprendedor, y lo envío. Y lo envié nueva y sí tenía ya conciencia de lo que era un pitch. Un pitch cortito tiene que ser corto, punzante, con el mensaje muy claro y al final con un mensaje de invitación. Entonces, al final de ese pitch, la invitación fue, si quieres tener clases gratuitas para preparar la PTU, en ese entonces se llamaba PTU, ahora es PAES, escríbenos y vamos a lanzar un programa gratuito de PTU. Y lo lanzaron, yo no pensé que íbamos a salir al aire, salimos al aire y yo me veo y el celular empieza nunca antes tantos seguidores ni solicitudes de que yo quiero el curso. Después me vi enfrentado en una clase online con más de 300 estudiantes preparando la PTU gratuita. El poder del mensaje, el poder entregar un mensaje como ese cortito, pero cuando está claro el mensaje y cuando es óptimo justamente lo que grabamos, el impacto que puede generar, ¿o no, Jorge? Sí, y es interesante también cuál es la primera frase que yo ocupo, porque las redes sociales estamos saturados de información, entonces ahí también tiene que ser, bueno, cómo yo engancho a la gente. Y nosotros nomás estábamos revisando una gráfica para las promociones de este último semestre y al principio el equipo me propone así como un texto súper bonito y decir, ya, pero tú te vas a detener a leer esto. Fue como no, entonces partamos con una pregunta. Y era focalizado en empresa, entonces fue como gastarías tus recursos, o sea, sabes que puedes ocupar la franquicia para capacitar a tu comunidad. Y llegamos a esa pregunta de decir, bueno, la persona que está encargada de comunidades no sabe mucho de franquicia, entonces chuta va a preguntar si es que hay de recursos. Y empezamos a hacer como esa simulación y la mandamos a varias personas como probando con 2 o 3 hasta que enganche, porque yo puedo tener algo bien diseñado, que se vea bonito, pero si no engancha, pasa de largo. Por eso también los pitches son como yo engancho a la gente en los primeros 10 segundos, esa primera impresión, que tiene que llamar la atención. Claro. Y a mí me gustaría preguntarte, Juan, así como ya tienes varias redes sociales, entre el Jacuzzi, el LibrePiensa y otro, ¿qué es lo que más funciona o qué es lo más importante que tú en verdad no deberías dejar de hacer porque si no ahí los negocios van en declive? El publicar, responder los mensajes, ¿qué consideras tú que es lo más como relevante mensaje para los emprendedores que hoy día nos están viendo? Yo antes pensaba que publicar todos los días era la clave. Todos los días. Y no, me di cuenta que publicar todos los días no es la clave. De hecho, me pasó ahora algo bastante extraño, haciendo un paréntesis antes de contestar la pregunta. Yo no publicaba hace como 3 semanas en Hidrospa Móvil, que se llama ahora, Jacuzzi Móvil. Y yo siempre tenía visualizaciones de, no sé, 200 personas, 300 personas. Y después de 3 semanas publiqué. Y ese porcentaje se disparó a 1000. ¿Verdad? 1000 visualizaciones. Dije, pero si no publicaba hace tanto rato. La gente estaba esperando. Y la gente empezó a interactuar. Y ahí vuelvo a la pregunta de Jorge, que lo más importante para las redes sociales es la interacción.
Es gente. cómo yo respondo en los tiempos de respuesta, generar ojalá cuadritos de conversación en la historia, donde yo puedo ir contestando y después republicando también, para que la gente vaya viendo las respuestas que yo doy, etcétera, etcétera. Lo importante es mantener siempre el vínculo también con el otro, para que el algoritmo de Instagram o el algoritmo de Facebook sienta que, claro, este es el público. Este es mi público y de ahí se mueve. De hecho, yo creo que por eso pasó el tema de, como dejé 3 semanas de publicar, como que se reconfiguró el algoritmo, porque cuando yo publico me ven siempre las mismas personas. Claro. Pero cuando uno deja de publicar, Empieza a seguir. yo creo que se empieza a reconfigura haber otra- o claro. pasa algo con el algoritmo que como que vuelve a dispararse. Mientras revisamos algunos Instagram para que la gente pueda seguir entonces estos emprendimientos, ahí estamos con Libre Piensa, ¿verdad? Quería, Jorge, que dejemos un mensaje entonces para las personas que hoy día nos están acompañando, que puedan sumarse quizás a todas estas herramientas que nos entrega UDEC Capacita. Exacto, así como tenemos el curso de marketing digital, de redes sociales, la fase que viene a continuación es la venta, que también va hablando un poco de cómo yo capto a toda esta gente que interactúa. Y igual creo que una recomendación para este último periodo del año es enfocarse en ordenar también la empresa, en tener claros los números, en ir viendo las ventas, los ingresos, y ahí Excel yo lo encuentro una herramienta fundamental. Y ahorra mucho tiempo tener un Excel ordenado, lo digo por experiencia propia, también conversando con otras personas. Entonces yo creo que el orden y la venta son como 2 cosas fundamentales que ir aprendiendo, que son cursos también que tenemos disponibles en UDEC Capacita para emprendedores. Estamos viendo en Instagram de UDEC Capacita, nos sentimos orgullosos como programa, como matinal, el tenerlos todos los días martes, ya hace bastante tiempo aquí con nosotros. Jorge, gracias a todo el equipo que conforma UDEC Capacita. Creo que este programa no sería lo mismo sin justamente esa posibilidad de ir desarrollándonos y reconociendo la importancia de las capacitaciones para nuestros emprendedores regionales. Así que gracias por estar con nosotros y gracias a ti, Juan, por haber venido a contarnos tu experiencia y tu historia en cuanto al emprendimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a Jorge y a UDEC Capacita por la tremenda posibilidad que le dan a muchos emprendedores de tener las herramientas para impulsar su emprendimiento. Los estaremos esperando en una nueva instancia entonces. Nos vemos la próxima semana y que tengan un muy buen martes de emprendimiento. Igualmente, nosotros entonces junto a nuestro equipo de UDEC Capacita nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con todo lo que nos queda este día martes de los emprendedores. No se vaya de la sintonía.